En este episodio te quiero compartir mi experiencia personal de cómo viví emigrar para ir a buscar un trabajo nuevo a ese país y emigrar mientras que estoy emprendiendo. Cuáles fueron mis vivencias, mis diferentes dificultades y cómo lo vivo hoy en día desde París. Bienvenida a un nuevo episodio de Lidera tu Camino. Soy Sofi Massa, creadora del método Triple E y mentora de mujeres digitales, y me dedico a acompañar a mujeres como vos a recuperar su esencia para crear emprendimientos digitales exitosos que te permitan vivir la vida que te mereces y siempre soñaste. Las que me conocen hace tiempo saben que mi primera experiencia de emigrar fue en 2019, cuando terminé mi carrera universitaria en Buenos Aires, me recibí y a la semana siguiente me tomé un vuelo directamente a Europa para irme a vivir a Alemania. Para mí, esta fue la primera experiencia que me abrió la cabeza completamente. Yo había seguido el caminito correcto de la vida, había seguido mi carrera universitaria, tenía un trabajo corporativo en el cual me iba muy bien y decidí renunciar, dejar todo atrás e ir a vivir una experiencia diferente. En ese entonces tenía 22 años, lo cual era bastante chiquita, y hoy en día lo veo con las herramientas y con la madurez que tengo hoy y digo, qué loco a todo lo que me animé a hacer en ese entonces. Pero bueno, la idea era justamente tener una visa, saqué una visa Working Holiday con mi pareja y trabajar en Alemania. A todo esto quiero aclarar que ese no fue mi primer plan. Mi primer plan era venirme a Francia, pero en ese entonces se acabaron las visas ese año y nosotros queríamos venirnos a Europa a toda costa. Ya teníamos el plan, ya sabíamos que íbamos a querer ir venir para acá para poder viajar, para conocer el mundo, para conocer a otras personas, para salir de nuestra zona de confort. Así que rápidamente armamos un plan B y dijimos, bueno, ¿cuál es la visa más fácil de sacar? La de Alemania. Y allá vamos, sin hablar alemán, sin contactos, sin trabajo, sin absolutamente nada. Para poder concretar este proyecto, con mi pareja estuvimos trabajando 2 años para poder ahorrar e irnos a Alemania. Todavía no sabíamos que Alemania iba a ser el destino, como les digo al principio eran otros los planes, pero nosotros habíamos ahorrado todo ese tiempo, todos los meses guardábamos dinero para poder concretar este proyecto, lo cual nos costó bastante. Nada, nos vinimos para el lado de Europa, estuvimos un mes viajando. Previamente conocimos Londres, París, estuvimos por varias ciudades de España, después fuimos para Hungría, Budapest y después para Berlín. Nosotros habíamos ahorrado dinero, pero tampoco teníamos muchísimo. La cuestión que obviamente como nosotros éramos chicos y no teníamos mucha idea de manejo de dinero, porque si bien teníamos nuestros trabajos, todavía no vivíamos solos, vivíamos en la casa de nuestros padres. Durante el primer mes nos gastamos casi todo el dinero que habíamos ahorrado para irnos a vivir a el país que nos tocara. En este caso, nos íbamos a la ciudad de Berlín, en Alemania. Y obviamente a mí, cuando llegué a Budapest, el último destino previo a Berlín, me agarró como una ansiedad tremenda porque decía, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos queda casi plata, nos gastamos muchísimo en este viaje previo y tengo mucho miedo de que no consigamos trabajo a tiempo para poder empezar a pagar el departamento, las cosas que teníamos que pagar para recién llegados, etcétera, etcétera. Realmente
Fue como que entré en una crisis y en esa misma ciudad fue que empezamos a mandar currículums a todas partes, cuestión de empezar a activar y que las personas nos empiecen a llamar a entrevistas previo a poder llegar al país. La verdad es que fue una experiencia como estresante al principio porque era eso, o sea, nosotros nos habíamos patinado toda la plata, la verdad es que bastante irresponsable de nuestra parte, pero como les digo, éramos chicos, no sabíamos qué iba a implicar todo eso, pero bueno, siempre con confianza. Yo era la que por ahí tenía más miedo, más incertidumbres. Mi pareja, por suerte, es mucho más tranquila. Y nada, y bajaba, ¿no? Y decía, va a estar todo bien, vamos a conseguir trabajo. Era como la parte positiva que yo necesitaba para justamente afrontar esta situación. Y nada, seguimos con nuestros planes. Llegamos a Berlín un día domingo. Y ese mismo día me envían un correo de un restaurante para decirme que querían entrevistarme el día lunes para uno de los puestos de cocina. Y yo como, bueno, qué bien, ya el primer día habíamos aterrizado y ya me habían ofrecido una entrevista que fue increíble. O sea, yo no lo podía creer porque, bueno, quienes están en Argentina saben cuán difícil es conseguir trabajo, pero también entender, ¿no?, que yo en cierta forma era un bicho de oficina. Yo estaba muy acostumbrada al mundo corporativo y empezar a tener otros trabajos totalmente diferentes a profesionales, ¿no? O sea, como trabajos profesionales en oficina. Era para mí salir mucho de mi zona de confort, pero también a eso iba, esa era la experiencia. Así que nada, pasamos la noche, una amiga nos recibió en su casa, una amiga también del mundo corporativo, y al día siguiente fui a la entrevista. Me dijeron que, bueno, que querían hacerme una prueba y ese mismo fin de semana iba a estar trabajando. Así que ese fin de semana fui, trabajé y quedé en el trabajo. Así que se podría decir que el día 1 que estaba en Berlín ya conseguí trabajo y para mí eso fue una locura porque de pasar de tener miedo, de no tener plata, de tener total incertidumbre y me daba mucho miedo realmente no poder conseguir trabajo, a conseguir trabajo el primer día, un trabajo en un restaurante vegano que hace hamburguesas riquísimas, bueno, allá decir, bueno, ya tenemos algo, que para mí eso era una tranquilidad enorme. Mi pareja también, después, durante esos días, salíamos a repartir CVs, a todo esto. Ese era un trabajo más que nada de fin de semana. Yo nada más podía trabajar 6 horas semanales, así que solamente era los fines de semana y durante la semana no tenía trabajo. Y bueno, mi pareja también a la semana más o menos lo llamaron de un restaurante italiano para ser bartender. Él había hecho un curso de bartender antes de irnos como para tener más opciones y también empezó a las 2 semanas a trabajar. Es decir, que en menos de 2 semanas ya teníamos trabajos, aunque no eran cualificados, eran en cocinas, en bares, ya teníamos esa seguridad. También ya estábamos dentro de nuestro departamento, que lo habíamos visto antes por un grupo de Facebook. Y nada, la verdad es que estuvo buenísimo eso porque ya llegamos con un departamento, hicimos los papeles que teníamos que hacer y empezamos a trabajar. A todo esto, algo que me olvidé de contar, es que las personas que nos alquilaban el departamento nos habían dicho que teníamos que hacer un depósito de 3 meses. Y que yo nunca había visto eso en el contrato. Entonces tuvimos que darle el depósito en efectivo, pero acá en Europa muchas cosas no se manejan por efectivo. Y nos dijo que, que le demos el efectivo a la persona y después íbamos a tener que hacerle una transferencia, lo cual implicaba como si fuese un depósito de 6 meses, ¿no? Porque eran los 3 que le habíamos dado en efectivo más 6. Y a todo esto nosotros, como les había dicho, no teníamos casi dinero. Entonces el primer mes fue como duro, la verdad, o sea, como nos tuvimos que ajustar bastante hasta que yo cobré mi primer sueldo, algo que también nos salvaba mucho, que los dos como trabajábamos en la parte de
restaurantes y todo eso, nos servían mucho las propinas, entonces ya desde el primer día teníamos propinas disponibles y eso nos ayudaba mucho a comprar en el súper. Pero algo que yo tenía claro desde ese entonces cuando fui era que si bien al principio quería trabajar y tener la experiencia de trabajar en trabajos de este estilo como no profesionales, yo no quería eso para toda mi estancia en Berlín, sino que sabía que podía buscar algo más, que conseguir un trabajo que realmente esté alineado a mi carrera, a mi profesión. Y bueno, eso es lo que hice. Mientras que trabajaba en el restaurante, fui buscando trabajo en empresas y mi pareja también. Y conseguí, para empezar, un mes después, en una empresa como consultora de relaciones internacionales, lo cual yo estaba contentísima y trabajaba de lunes a viernes full time. Pero obviamente a mí me daba mucha vergüenza renunciar al trabajo del restaurante que yo tenía porque siento que primero mis jefes eran lo más, realmente eran muy buenas personas, sigo teniendo contacto y todo. Y segundo, que sentía esto de, bueno, y si no funciona y si me lleva a quedar sin trabajo o si no paso el tiempo de digamos, el periodo de prueba. No sé, me agarraban muchos miedos, así que por 3-4 meses estuve trabajando de forma paralela, o sea que trabajaba 7 días a la semana, mientras que estaba en el mundo corporativo, seguía trabajando en el restaurante. A todo esto también tenía que ver con una cuestión monetaria. Recuerden que yo no tenía dinero y necesitaba ir cobrando el dinero del restaurante hasta que tuviese mi primer sueldo en la compañía. Yo, sin hablar alemán, conseguí un trabajo corporativo en menos de un mes, solamente hablando inglés y tirando currículums. Muchas veces hay personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo es posible que hayan logrado irse y conseguir trabajos que sean más serios? ¿Realmente se puede? Y nuestra experiencia es toda una cuestión de actitud, es toda una cuestión de cuánto uno le pone. Nosotros mandábamos currículums todo el tiempo, investigábamos muchísimo, nos pasábamos todo el día en entrevistas. A todo esto ni siquiera habíamos llevado una computadora porque no teníamos, todo lo hacíamos con los celulares. O sea, formas hay de conseguir y creo que si vos estás buscando una manera de irte al exterior, estas visas, Working Holiday, están muy buenas, son para algunas menores de 30 años, algunas menores de 35 años, así que si estás en ese periodo también te va a servir mucho. Y está muy bueno tener la experiencia de decir, bueno, voy a probar. Y como les digo, es una cuestión de actitud, de probar. Yo antes de llegar había mandado cientos de CVs por diferentes plataformas y ya el primer día había conseguido un trabajo en un restaurante, en la cocina, cuando yo nunca en mi vida había cocinado nada, ni nada, no tenía experiencia, simplemente igual me contrataron. En el segundo trabajo que conseguí también, o sea, era una empresa, una startup alemana, yo no hablaba alemán y sin embargo fue toda una cuestión de cómo yo me predispuse hacia esa situación y cómo fui pasando las diferentes instancias. Y para mi pareja fue lo mismo, él consiguió su trabajo en el bar y después también consiguió trabajo corporativo en una empresa también que alquilaba autos y en su sector que es la seguridad informática. Entonces no es algo que me pasó a mí y no es una cuestión de suerte como muchos dicen, sino que nosotros salimos a buscar esas oportunidades, nos estuvimos formando por muchos años y también eso, hicimos que suceda, no esperamos que llegue y no nos conformamos, sobre todo eso, porque también tengo personas conocidas que van a hacer esa experiencia y que solamente se quedan como, no, bueno, porque yo soy emigrante, no puedo trabajar más que en limpieza o no puedo trabajar más que en lo que es Rappi acá en Europa, que es hacer delivery. No es solamente eso. Si hay algo que yo tenía claro desde un principio, como voy a hacer
lo que haga falta, voy a trabajar de lo que sea en momentos en los que necesite, pero yo no quiero que eso sea toda mi experiencia. Yo quiero vivir una experiencia diferente, quiero trabajar de lo mío y quiero tener trabajos realmente que estén alineados con lo que yo sé y lo que yo puedo aportar. Entonces, para mí, eso fue increíble porque cambió muchísimo. Pero bueno, también trabajamos mucho, como les digo, los dos trabajamos 7 días de la semana porque nada, era lo que precisábamos para poder continuar y poder hacer todo lo que queríamos hacer y también viajar. ¿Qué pasó acá? Y empieza el nuevo capítulo. Llegó la pandemia. Llegó la pandemia, nuevos desafíos, estábamos totalmente, digamos, adentro. Como saben, en Europa llegó mucho antes que en América y estuvimos básicamente varios meses en cuarentena sin poder hacer nada. No podíamos volver a Argentina, no podíamos salir de la casa. Si hay algo que igual nos dio mucha tranquilidad es que, bueno, obviamente los trabajos de los restaurantes y del bar los perdimos porque no había movimiento en cuanto a eso, pero al haber tenido trabajos corporativos, uno de los beneficios fue que pudimos hacer home office, trabajar desde casa, nos brindaron las herramientas y pudimos hacerlo de esa manera, lo cual estuvo genial porque por lo menos fuimos una parte de esa población que no perdió su trabajo y que pudo continuar pagando las cuentas. Pero obviamente se nos terminaba la visa, así que decidimos hacer un Eurotrip antes de volver y nos volvimos a Argentina porque simplemente ya no podíamos trabajar ahí, ya no podíamos viajar, ya no podíamos hacer nada. Para nosotros esto igual no fue un fracaso. Sí, obviamente siempre pienso como, justo el año que nos fuimos a vivir afuera, fue el año que hubo una pandemia mundial. ¿Qué está sucediendo? De hecho, cuando me vine esta segunda vuelta dije, bueno, ya si pasa algo, me lo voy a estar tomando personal porque claramente quieren que me quede en Argentina. Pero más allá del chiste, para mí, esa primera experiencia me demostró que yo podía hacer cualquier cosa, que yo podía conseguir un trabajo en cualquier parte del mundo, que yo podía hacer realmente lo que yo quisiera. Y haber vivido esto de formar amistades, formar vínculos en otros países, conseguir nuevo trabajo, vivir afuera, porque encima era eso también, la primera experiencia viviendo solos y era afuera, acompañarnos en el proceso, vivir situaciones muy estresantes como la pandemia, estar lejos de nuestra familia sin saber qué iba a poder pasar, sin poder volver al país, sin poder salir de casa, sin poder hacer todo eso, fue como un desafío bastante grande. Pero justamente a pesar de que muchas personas nos decían como no vas a conseguir trabajo, te van a ver como una sudaca más y vas a tener los peores trabajos y te la vas a tener que bancar. Esos eran comentarios que yo recibía de mi entorno. A mí nunca me importó y a Santi tampoco. Era como que nosotros teníamos mucha claridad sobre lo que queríamos y íbamos a por todo y no teníamos nada que perder realmente. O sea, la peor situación era, bueno, vuelvo a Argentina, consigo de vuelta otro trabajo y chao. ¿Y por qué te cuento todo esto previo a contarte la experiencia de cómo emigrar y también emprender? Porque para mí fueron dos experiencias muy difíciles, pero también fueron muy gratificantes las dos y muy diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno deja todo atrás, también dejamos la casa de nuestras familias, eso es una gran diferencia esta vez que nos mudamos de nuestra casa que ya teníamos todo armada, pero dejamos todo atrás sin tener trabajo, sin tener casa, sin tener nada y nos fuimos a un país donde no hablábamos el idioma, donde no entendíamos ni siquiera lo que decían en el subte, porque el alemán, quienes saben, es muy complicado y sobrevivimos, o sea, nos manejábamos, hablábamos como podíamos, hicimos los trámites burocráticos en alemán, nos apoyábamos de la comunidad de allá, también apoyábamos a la comunidad, conseguimos trabajos las primeras semanas de haber llegado, conseguimos trabajos corporativos profesionales y eso a mí me demostró como yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, bueno, volvimos a Buenos Aires, yo
decidí emprender por primera vez mi estudio de maquillaje físico y dije, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer. Yo ya quería emprender, no me quería volver a meter en el mundo corporativo y bueno, Santi sí consiguió trabajo también de lo que él quería, que es su profesión, que es seguridad informática, y al mes consiguió, o sea, fíjense de vuelta, incluso estando en pandemia, remoto y todo, él consiguió el mes. Bueno, yo me abrí mi estudio de maquillaje y bueno, al poco tiempo, por malas decisiones, por no tener paciencia, por estar viviendo todavía la situación después de la pandemia, que tal vez no se hacían fiestas más masivas, la gente no iba y compartía maquillaje, etc. Por ahí fue un mal timing. Mi emprendimiento quebró. No es que quebró, simplemente que tuve que cerrarlo y decidí cerrarlo porque los costos de mantener el estudio, de mantener todo eso, eran muy, muy altos y la verdad que no estaba dispuesta a seguir pagándolos, así que volví al mundo corporativo y hace poco, nos volvió a agarrar esas ganas de vivir afuera. Por mucho tiempo no quisimos, nos queríamos quedar en Argentina, de hecho teníamos nuestro departamento ahí, alquilábamos, pero teníamos nuestras cosas, adoptamos una gatita, hicimos un montón de cosas y usábamos Argentina como base, pero todo el tiempo nos estábamos moviendo, estábamos viajando. En sí éramos los dos nómadas digitales. Yo ya había emprendido después del mundo corporativo, empecé a emprender en el mundo digital y desde ahí se nos abrieron un montón de puertas para poder tener esta flexibilidad y poder viajar por todo el mundo. Y esta segunda vez en realidad fue muy diferente porque, bueno, primero nosotros teníamos nuestra casa, teníamos nuestras cosas y no teníamos tanta certeza sobre qué es lo que queríamos hacer. Nosotros sabíamos que queríamos irnos a vivir afuera, pero de vuelta, como que no teníamos ningún plan. Entonces, bueno, empezamos a ver la opción de sacar las visas de Francia, esta vez sí, de vuelta a la revancha, venirnos acá porque era nuestro primer plan original. Y salió la primera visa, que fue la de Santi, el primer turno en la embajada. Y el mío no salía, estuve un mes. La verdad es que fue un proceso muy, muy lindo, muy estresante también. Mucha de mi comunidad de Instagram me ayudó a tratar de sacar el turno, lo cual fue increíble. O sea, miren la dificultad que tenía, el proceso, que incluso teniendo 20, 30, 50 personas tratando de sacarme un turno, no lo podíamos sacar. Y bueno, la verdad es que nosotros estábamos en Bariloche porque, como les digo, somos nómadas digitales, entonces nos habíamos ido ahí por unos meses a trabajar desde la montaña, desde la tranquilidad. Y volviendo en auto, que son varios días de viaje, son 2 días de viaje, nos vinimos haciendo la cabeza esos 2 días diciendo como, bueno, ya está, tenemos que soltar, tal vez este proyecto no es para nosotros, tal vez más adelante, tal vez no es el momento, etcétera, etcétera. Bueno, todo el viaje viendo diferentes planes, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, etcétera, etcétera. Y llegamos esa noche a Buenos Aires, a nuestra casa, y esa misma noche, la cual nos habíamos puesto de límite para liberar el otro turno, porque como no lo íbamos a poder usar, nada, lo liberábamos para que otra persona lo pueda agarrar. Sale mi turno, sale el turno para la visa y ahí nos agarró un subidón de decir como, ay, Dios mío, estuvimos todo el viaje haciéndonos la idea de que bueno, que no, y llegamos y es un sí. Y de repente es como que fue mucha información, muchas cosas que teníamos que hacer. Como les digo, nosotros teníamos que sacar y deshacer toda una casa, vender un auto, irnos con la gata. Teníamos un montón de proyectos en el medio, viajes, etcétera, etcétera. Y fue como un momento interesante en la vida. Y bueno, después de varios meses, nada, tuvimos la visa, que eso fue rápido, fueron unas semanas, pero después de varios meses nos vinimos para acá. Como les digo, deshicimos nuestra casa, vendimos nuestro auto, metimos nuestra vida en 2 valijas y nos vinimos con la gatita a París, que es nuestro nuevo hogar, por lo menos por ahora.
Y estamos viviendo una experiencia increíble, pero también muy diferente a la que fue la vez anterior. Porque la vez anterior, primero que, bueno, éramos más jóvenes, teníamos menos apego a las cosas porque no teníamos nuestra casa propia con nuestras cosas, sino que vivíamos en la casa de nuestros papás, que podíamos dejar todo ahí y cuando volviéramos iba a estar exactamente igual. No teníamos una gatita, por lo cual el tema mascota no era una complicación. Estábamos dispuestos a todos, la verdad, a trabajar de cualquier cosa, a hacer cualquier cosa con tal de poder vivir la experiencia, de poder viajar, de poder estar en un lugar diferente. Pero esta vez no, o sea, ya casi rozando los 30, era como que teníamos muchas más necesidades, muchos más requerimientos, no estábamos dispuestos a trabajar de cualquier cosa. Y nos vinimos sinceramente porque teníamos la oportunidad de trabajar desde acá, ¿no? Y trabajar en nuestros proyectos y sobre todo yo hacerlo mientras que sigo emprendiendo y trabajando en mi empresa, en mis proyectos y todo. Y eso para mí es algo que está buenísimo porque digo, qué diferente, ¿no? Haber llegado sin dinero a Berlín, casi en rojo, obviamente sin querer pedir ayuda, empezando a trabajar en un restaurante, lo cual la experiencia fue increíble, habiendo conseguido un trabajo corporativo que también fue increíble, y toda la experiencia, haber vivido una pandemia y volver a apostar a irme afuera, pero ahora siendo emprendedora y teniendo mi propio proyecto. Y acá como que quiero hablar un poco, ¿no?, de los desafíos. Primero esto de, para mí fue muy difícil desapegarme de mis cosas y dejar atrás todo eso. Fue como un proceso bastante complicado. Lo segundo, el tema de emprender, de no tener certeza, porque cuando uno emprende en cierta forma tiene un montón de libertades, pero nadie te asegura el pago a fin de mes. Entonces, sobre todo en estos países donde el estilo de vida y la calidad de vida es diferente, es mucho más cara, es como una preocupación que puede surgir, pero también el tema de las conexiones. A mí creo que lo que más me cuesta es esto de sentir que uno empieza desde cero en cierta forma, porque estar en otro país implica que no tenemos las mismas conexiones, que no conocemos los mismos lugares, las mismas personas, tanto a nivel personal, ¿no?, con los vínculos que hacemos, como a nivel profesional. Eso también, integrarse de vuelta y no estar posicionada y empezar desde cero es un desafío enorme. Y el tercer desafío que siento que estoy viviendo, además del coste de vida, por ahí esta incertidumbre con respecto a los ingresos que puede llegar a surgir, las nuevas conexiones, que es como empezar desde cero, como decía recién, es también el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, esto de tener ese miedo a estar perdiéndome cosas y que me genere como una sensación negativa. Y eso me está pasando bastante, esto de pasan muchas cosas dentro de Latinoamérica, en un mercado en el que yo ya estoy posicionada y quiero ir a esos eventos, quiero estar en la presencialidad, quiero vivir esas cosas, quiero hacer esas conexiones, esas alianzas. Pero obviamente la distancia por ahí hace que se entorpezca mucho más todo ese proceso y que sea más complicado. Entonces toca, en cierta forma, fortalecer esas nuevas conexiones para empezar a abrirse a un mercado nuevo, a conexiones nuevas, a personas nuevas y tocar muchas puertas. Y esto es algo que me llevo mucho porque creo que hay un error muy común que las personas creen que solamente con hacer contenido, por ejemplo, para las que son emprendedoras, basta para llegar a nuevas personas. Pero la realidad es que si hay algo que creo que para mí fue crucial a la hora de emprender, es esto de acercarme a las personas con las que quiero, en cierta forma, quiero asociarme, con las que quiero aprender, con las que quiero que sean mis vínculos más cercanos y tocar puertas. Y es algo que estoy haciendo ahora, esto de hacer networking, tocar puertas, ver hacia dónde me puedo mover, porque es justamente ese movimiento y esa acción la que hace que nosotros podamos realmente seguir avanzando y creciendo como emprendedoras. Así que esos fueron como los desafíos. A nivel personal también fue como un encuentro conmigo misma,
Yo estaba pasando también por una cuestión de crisis con mi negocio, que bueno, ya he hablado en varios episodios sobre esto, sobre la desconexión que tuve con mi emprendimiento y con todo lo que estaba creando. Y ahora recién puedo decir como, wow, qué loco, ¿no? Estoy viviendo la vida que siempre quise, sin horarios, porque literalmente estoy trabajando desde mi casa acá en París, sin restricciones, sin absolutamente nada, y viviendo y saliendo a conocer el fin de absolutamente todo lo que siempre quise. Y la primera vez siento que lo viví como bueno, esta experiencia estuvo buenísima, pero obviamente tenía ciertas restricciones, porque yo no me podía ir de viaje en cualquier momento, no sé, un miércoles o un jueves, no podía salir a recorrer o hacer cosas durante la semana, sino que tenía que hacerlo los fines, y los fines también trabajaba. Entonces, como que era todo mucho más limitado. Yo igual estaba chocha y siento que fue una de las mejores experiencias de mi vida, que me abrió la mente a otro nivel. Pero siento que ahora como que vengo con más herramientas, como mucho más preparada, con muchas más libertades, y eso hace que la experiencia sea totalmente diferente. Así que como todas las experiencias, obviamente tienen cosas más desafiantes, cosas mejores, y creo que lo que puedo resaltar hoy es el tema de no tener, en cierta forma, un techo en cuanto a los ingresos que puedo generar, poder mantenerme en un país que obviamente tiene costes mayores de vivir y de estar, poder conocer a otras personas, conocer otros lugares, viajar sin restricciones. Literalmente también al trabajar remoto, por ahí nos podemos ir unos días a otro lugar y yo me llevo la compu y trabajo de ese lugar, y igual estoy ahí y puedo hacer otras cosas. Como tener esa flexibilidad, para mí hizo que lo cambiase todo. Y estoy viviendo como mucho más tranquila toda esta experiencia, y de forma mucho más feliz. Obviamente también el tema de la pandemia la primera vez nos condicionó mucho, pero la verdad es que estoy siguiendo mucho lo que siempre quise y lo que siempre vi en otras personas que por ahí hacían, de vivir viajando, y esto, y es como hoy lo estoy haciendo, y para mí esa fue una de las principales razones por las cuales empecé. Así que nada, la verdad, este episodio simplemente quería compartirte un poco de cómo fue mi experiencia de mudanza, cuál fue mi experiencia al principio al haber emigrado versus emigrar y emprender, que es totalmente diferente. Ya les estaré contando, obviamente voy compartiendo día a día en mi Instagram un poco cómo se ve la vida, pero bueno, sinceramente no sé dónde estaré los próximos meses, los próximos años. Por lo menos ahora estoy viviendo acá y estoy muy feliz, y me encanta poder tener esa flexibilidad de hacerlo desde cualquier lugar. Y si estás pensando en emigrar o querés tener una experiencia afuera, fíjate, y quiero que te lleves de este podcast, las diferentes opciones que hay, porque yo pude tanto emigrar consiguiendo un trabajo allá, y cualificado, no cualificado, con experiencia, sin experiencia, y vivirlo de esa forma. Y también pude conseguir trabajar de lo mío, emprender y también emigrar. Así que creo que hay muchas posibilidades, y quiero que te animes, si ese es tu sueño, a poder hacerlo, a averiguar, a escribirme. Si querés que te cuente más, si tenés alguna duda, alguna pregunta, para poder charlar sobre este tema. Espero que este episodio más dinámico, más espontáneo te haya servido. Espero tu mensajito si tenés alguna duda, y nos vemos en el próximo. Cariños, Sofi.